educación significa precisamente más cultura y más arte. Muy buenos días. Desde el Ministerio de Cultura, la Editorial Letras Cubana y la Academia Cubana de la Lengua tiene el placer de presentar en la voz de su propio autor, Roberto Méndez, el libro Guerreros y Desterrados, Poesía Patriótica Cubana del siglo XIX. Roberto Méndez ha sido nominado en varias ocasiones al Premio Nacional de Literatura. Es uno de los autores más importantes dentro de la literatura cubana contemporánea, poeta, narrador, novelista, crítico, y realmente es un privilegio para los lectores cubanos que pueden acercarse a compartir este libro que tiene muchas revelaciones desde el punto de vista no solo académico. Pero invito a Roberto Méndez para que devele exactamente cuáles son aquellas características que expanden más allá el concepto de poesía patriótica que han asumido otros prologuistas, otros estudiosos de la literatura cubana con anterioridad. El origen de Guerreros y Desterrados viene de una solicitud de la Academia Cubana de la Lengua para honrar el aniversario de la primera de nuestras guerras de independencia, la guerra iniciada el 10 de octubre de 1868. Yo quise enfocar una selección de poesía patriótica cubana con un concepto más amplio de lo habitual. Casi siempre cuando a alguien le dicen poesía patriótica, está pensando en una poesía de tema épico, de tono cívico, y no sé por qué se ha hecho el esquema durante muchos años que es una poesía básicamente hecha por hombres. Esto me llevó a hacer una investigación extremadamente amplia, inclusive buscar no solo en otras antologías, en ediciones de libros de poesía, sino hurgar inclusive en los libros de texto, los libros escolares de inicios del siglo XX, donde estaba todavía muy fresca la memoria de las gestas de independencia del siglo anterior. Y esto me llevó a muchos descubrimientos. La primera, es cierto que tenemos autores capitales en nuestra poesía patriótica. Es el caso de un José María Heredia, que es el gran iniciador de ella y de la poesía cubana. De hecho, le toca abrir este libro. Y una figura mayor, insuperable, diría yo, que es la de José Martí. Aunque a José Martí es muy difícil antologarlo en una antología de poesía patriótica, porque como decía Cintio Vitier, toda su poesía, la amorosa, la familiar, la cívica, la del destierro, toda es patriótica. Sencillamente escogimos algunos de sus textos notables en la vena patriótica. Pero quedaba mucho por poner en el medio, no bastaba con poner a Heredia y Martí. Y ahí fui descubriendo varias cosas. La primera, que además de los participantes en guerras independentistas, conspiradores, guerreros, hubo muchos cubanos que desde el destierro, desde las cárceles, también hicieron su obra. Segundo, que el asunto no era exclusivamente masculino, que había un número importante de mujeres en la literatura cubana, algunas de gran relieve literario como Luisa Pérez de Zambrana, otras menos conocidas como Martina Pierra o menos recordadas como Aurelia Castillo y Nieves Cenes, que habían tenido una voz también. Por tanto, a diferencia de otras antologías anteriores, esta no es una antología de hombres. Y no basta tampoco con colocar la llamada poesía culta. Algunos autores escribieron versos en un tono sumamente culto. Por ejemplo, Heredia dejó discípulos en Cuba. Y uno puede encontrar un autor villareño, Ramón Roa Garí, escribiendo una oda en el estilo de Heredia. Pero a veces también desde la voz popular e inclusive desde el humor se hizo poesía patriótica. El propio Ramón Roa Garí, abuelo por cierto del canciller de la dignidad, de Raúl Roa Curí, era un poeta aficionado y no solo cantó desde ese tono exaltado, herediano, a la patria, sino fue capaz de escribir un poema a la jutía.
explicando cómo se sustituían en el campo insurrecto muchísimas necesidades a partir de un animal cubano, a partir de un animal emblemático que era la jutía. Eso también es poesía patriótica, la poesía de cómo sobrevivieron los insurrectos en la Manigua, cómo tuvieron que reducirse a condiciones mínimas de vida y cómo desarrollaron una inventiva. Eso es poesía patriótica. Uno de los hechos fundamentales que hay en este libro es la expansión precisamente esa del concepto que usted tiene, que sostiene y argumenta de forma muy segura de que es el patriotismo. Y digamos, cuando uno consulta antologías con este mismo propósito, no puede encontrar, digamos, poemas de amor donde el patriotismo también está manifestado. Y sí aparece en esta edición. Así es que el patriotismo para mí yo prefiero colocarlo en su acepción originaria de amor a la patria. Y amor a la patria es algo que se puede manifestar desde diversas opciones políticas, es lo primero. En otras antologías, por ejemplo, solo se incluían a los guerreros o a los conspiradores independentistas. Sin embargo, hubo figuras cuyo talante en materia política fue reformista y hubo inclusive personas que sufrieron, fueron desterradas y hasta fueron, digamos, asesinadas cuando estaban defendiendo por ingenuidad, no por maldad, ideas de carácter anexionista. Es el caso complicadísimo del poeta Juan Clemente Cenea. Juan Clemente Cenea fue un desterrado, es un hombre que abogó desde Estados Unidos en los periódicos por la separación de España, creyó en un periodo que el anexionismo podía solucionar la situación de Cuba, se decepcionó del anexionismo y escuchó a un amigo, Azcárate, que le dice: no, toma un salvoconducto español, vete al campamento de Céspedes, que es tu amigo de Bayamo, tu amigo desde la juventud, y proponle a Céspedes que termine la guerra y se va a buscar un arreglo para lo que los cubanos quieren de acuerdo con los políticos españoles liberales. Este hombre peca de ingenuo, viene, ve a Céspedes, Céspedes se niega radicalmente a atender sus propuestas, pero cuando se marcha al campamento los españoles lo capturan, lo encierran en la cabaña. El conde de Balmaceda, que es exactamente el gran represor en la guerra del 68, no entiende de salvoconductos de políticos españoles, lo declara un simpatizante de la causa cubana y como tal, después de meses de maltratos en una bartolina estrecha de la cabaña, lo sacan y lo fusilan en el Foso de los Laureles. Es un mártir de la patria cubana, aunque sus ideas pudieran ser confusas. Él quería el bien de Cuba, lo que no entendía exactamente en qué terreno hacerlo, pero esa gran poesía está. Y otro caso notable es cómo a veces un poema que no se escribe con una intención patriótica se convierte en la memoria popular en patriótico. Es el caso del Adiós a Cuba de Luisa Pérez de Zambrana. Luisa es una jovencita que vive en Oriente, ha nacido en una finca cerca del Cobre. Y el gran médico, escritor, investigador, profesor universitario Ramón Zambrana lee su poesía en La Habana y se enamora de Luisa por correspondencia y la va a buscar a Oriente para traerla a La Habana y casarse con ella. Y ella escribe el Adiós a Cuba porque en esa época a la región de Santiago de Cuba se le llamaba simplemente Cuba. Claro. Pero cuando pasan unos años y el poema tiene éxito en el público, los desterrados empiezan a recitar el Adiós a Cuba, entendido como adiós a la isla de Cuba que está lejos, y la gente lo declamaba con lágrimas en los ojos en la emigración de Nueva York o en el campo insurrecto, porque estaban lejos de la Cuba inmediata, de la Cuba familiar, de la tierra estricta donde habían visto la luz. Y el poema ganó una connotación política. Tanto que Luisa no tenía la intención, pero se le complicó la vida con el asunto porque una declamación pública de su poema trajo un incidente en el Teatro Tacón en La Habana y trajo represión. Y ella no pudo explicar la historia de cómo había sido escrito el texto. Es decir, lo patriótico es más amplio de lo que pienso que se concebía hasta ahora.
Los que no pudieron venir como guerreros a Cuba, pero dejaron su voz en favor de Cuba, están en el libro. Y autores que parecían hasta un poco al margen de la política, como un Julián del Casal. Resulta que es alguien que se conmueve por el fusilamiento de los estudiantes de medicina y les dedica un texto elegíaco. Y después ve a Antonio Maceo en su visita del 93 a La Habana y no le dedica un soneto guerrero, pero le dedica un soneto de respeto y fascinación a Antonio Maceo. ¿Eso es o no es patriótico? Claro. Es decir, Roberto, hay mucho también más. Los significados un día dejan de tener significados, ¿no? Y entonces el carácter ese, digamos, polisémico, holístico de la poesía, porque cada generación también lee un poema de distintas formas, ¿no? Y eso es precisamente lo que usted hacía alusión hace un instante. Usted es un docente, hoy es el día también del educador cubano, y entonces querían aprovechar el espacio y darle las gracias por formar tantas generaciones de profesionales. Este libro también tiene un carácter, por supuesto, pedagógico, y según tengo entendido ya se consulta en algunas universidades fuera de Cuba, y es un libro, por supuesto, va a ser referencia en ese ámbito para los estudiantes de distintos niveles de enseñanza. ¿Pudiera también ahondar al respecto? Sí. Desde que el libro estuvo hecho, listo en PDF, antes de imprimirse, hubo un verano que Cuba Literaria lo ofreció como alternativa durante la pandemia para leer en casa. Yo aproveché precisamente ese vínculo y diseminé el libro a profesores de universidades extranjeras que yo conocía. Hubo una universidad norteamericana que el profesor, un puertorriqueño, que ha venido en muchas ocasiones a Cuba, ha traído grupos de estudiantes, me dijo, lo paso al momento a mis estudiantes porque nosotros no tenemos esta información de Cuba. Y esto es valioso. Y pienso que no solo sirva para abrir un poquito más la imagen de la historia, de la cultura de Cuba, la identidad cubana en el mundo, sirve también o debe servir en nuestras propias escuelas. Ese poema que lo leían los niños en las escuelas en 1910, 1912, 1920, es un poema que puede ser recordado hoy en una escuela cubana y aprendido por los niños y declamados por ellos. Ahí no solo hay textos largos y complejos, hay textos breves, posibles de memorizar o que sirven para ilustrar algo. En ese sentido, yo creo que el libro, más allá del placer de hacerlo yo, de la honra de la academia de divulgarlo, tiene un valor pedagógico añadido que yo espero que los lectores incluyan también a maestros de escuela, profesores de historia, profesores de español, de los distintos niveles de enseñanza, y que sea sobre todo un libro útil. Seguro. Le agradecemos muchísimo al Ministerio de Cultura por brindarnos este espacio y a Roberto Méndez por entregarnos este libro, que es indudable el valor que tiene para la cultura cubana toda. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Hemos presentado esta mañana el libro Guerreros y Desterrados, Antología Patriótica Cubana del siglo XIX, publicado por la editorial Letras Cubanas en coedición con la Academia de Lengua Cubana. Muchas gracias. Significa precisamente más cultura y más arte.